El tema que trataremos hoy es el nivel de precios en el Zero Lower Bound. Entonces comenzaremos por partir en dos el título, que es, en primer lugar, de qué estamos hablando cuando hablamos del nivel de precios y de qué hablamos cuando hablamos del Zero Lower Bound. El nivel de precios en esta conferencia lo trataré como el valor del dinero fiat, que al fin y al cabo es la inversa del nivel de precios. Cuando el nivel de precios aumenta, el valor del dinero fiat disminuye y viceversa. Cuando el nivel de precios disminuye, el valor del dinero fiat aumenta. Y a este respecto también cabe hacer una aclaración, que es que cuando hablamos del valor del dinero fiat, no vamos a hablar como el valor de cualquier dinero que puede existir, porque como ya sabemos, el dinero se puede plasmar a través de distintos tipos de activos. Y esto lo hemos de tener en cuenta, porque no es lo mismo que un dinero sea un activo real, como puede ser el oro, como puede ser Bitcoin, a que ese dinero sea un activo financiero, que es deuda de alguien. ¿En qué se diferencia esto? Que va a ser muy importante. En que cuando el dinero se plasma a través de un activo financiero, la solvencia del emisor, la solvencia de aquel que emite esa deuda se ha de tener en cuenta y se computa a la hora de evaluar el valor de dicho activo financiero. Es decir, lo que aquí estamos diciendo es que la solvencia del emisor cuando este dinero es un activo financiero y, por otro lado, el valor de ese dinero como activo financiero, es decir, el nivel de precios, están internamente correlacionados. Y esto lo abordaremos en mayor profundidad cuando explique la teoría fiscal. ¿Qué hago en este trabajo? En este trabajo explico, en primer lugar, un ejercicio de macroeconomía comparada. Comparo tres teorías macroeconómicas predominantes, que es la teoría monetarista, la teoría neo-keynesiana y, finalmente, la teoría fiscal del nivel de precios, para concluir con una visión holística del valor del dinero fiat que procede, en última instancia, de la teoría de la liquidez desarrollada por muchos de los teóricos que aloja esta universidad. Por lo tanto, como ya he comentado, un ejercicio de macroeconomía comparada y, finalmente, una evidencia empírica que, al fin y al cabo, es importante a la hora de contrastar una teoría. Ver lo que sucede en el mundo real para poder explicar de forma completa los procesos económicos que rigen esta sociedad. Por lo tanto, comenzamos con una exposición, digamos, breve de la teoría monetarista que, digamos, que coincide, finalmente, que se me ha pasado, definir también lo que estamos diciendo con Zero Lower Bound, porque estamos restringiendo esta teoría del valor de la moneda fiat a la condición del Zero Lower Bound, que es cuando el tipo de interés del Banco Central Europeo, Reserva Federal, cualquier banco central, alcanza el 0%. ¿Qué ocurre en esta situación? Lo que ocurre es que el poder de la política monetaria disminuye, porque al final hay un límite inferior bajo el cual no se puede reducir. Es decir, si reduces los tipos de interés a tipos negativos, lo que sucede es que al final hay un incremento infinito de la demanda de moneda fiat y, por lo tanto, es algo indeseable porque ralentiza la actividad económica y, evidentemente, no queremos ralentizar la actividad económica. Por lo tanto, tengamos esto en cuenta. Por un lado, valor de la moneda fiat y, por otro lado, el Zero Lower Bound, donde la política monetaria pierde efectividad. Y esto, digamos, provee de un escenario explicativo muy prometedor para ver cuáles son los desafíos de la política monetaria y si la política monetaria, solamente la política monetaria, puede explicar las fluctuaciones del valor de la moneda fiat. Yo creo que no, precisamente por lo que estaba comentando antes, pero lo abordaremos. Pasando ya a la teoría monetarista, en su exposición, digamos que cree que al final el nivel de precios no tiene por qué, al final, de hecho, la teoría monetarista explica el riesgo que puede existir en el Zero Lower Bound precisamente porque el Banco Central sigue teniendo el control de la oferta monetaria. Es decir, si miramos realmente la ecuación cuantitativa, controlando M, controlando la oferta monetaria, aunque el Banco Central no controle el tipo de interés, acabas afectando a P, obviamente asumiendo velocidad estable y un vector de producción estable. No, volveré ahí, no me voy a mantener. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, el nivel de precios, digamos, no se mantiene determinado, incluso puede aumentar precisamente porque mediante las operaciones de mercado abierto puede seguir afectando al nivel de precios. Por otro lado, otro supuesto importante al explicar la teoría monetarista es que la demanda monetaria se mantiene estable.
o semiconstante en el tiempo. Es decir, que al fin y al cabo, si todavía podemos controlar la oferta monetaria y si la demanda monetaria a largo plazo no varía, entonces tenemos una explicación semicompleta del valor del dinero, del nivel de precios. Y aquí tenemos una cita de Friedman que explica un poco y ilustra esta creencia que ahora criticaré. A la hora de realizar la crítica podemos ubicarla en torno a 3 ámbitos. En primer lugar, la demanda monetaria no tiene por qué mantenerse estable. Es decir, pueden haber shocks de velocidad que afecten al valor de la moneda fiat. Es decir, shocks en la demanda de dinero. Si los agentes económicos prefieren atesorar menos dinero, entonces el valor de esa moneda, de la moneda fiat, tenderá a disminuir. Por otro lado, y una posición que defenderé a lo largo de esta conferencia, es que el control de la oferta monetaria en el Zero Lower Bound no tiene por qué aumentar el nivel de precios, porque al fin y al cabo, si la moneda fiat y los bonos del tesoro tienen un mismo tipo de interés, entonces ambos se convierten en sustitutos entre ellos. Es decir, lo que trato de explicar, si tú aumentas la oferta monetaria en el Zero Lower Bound, en el que recordemos que los bonos del tesoro y a su vez la moneda fiat son sustitutos perfectos, entonces el efecto que va a tener eso sobre el nivel de precios en global va a ser nulo, porque simplemente sustituyes la moneda fiat por bonos del tesoro. Entonces, en neto, el efecto sobre el nivel de precios es nulo, a no ser que, y es otra cosa que explica aquí, a no ser que, obviamente, que el Banco Central decida adquirir un colateral de mala calidad. Es decir, emitir moneda fiat con activos de mala calidad como colateral. En ese caso, obviamente, hay descalce de plodos y de riesgo, y en la medida en que sucede eso, hay una inyección de liquidez a la economía que acaba incrementando el nivel de precios. Pero, de nuevo, eso lleva problemas a largo plazo que ningún banco central quiere asumir, porque al final eso se mantiene en el balance durante mucho tiempo y surgen problemas de liquidez y de capitalización. Por lo tanto, aquí lo que defenderé es que, a no ser que el Banco Central decida seguir una política monetaria descabellada de compra de malos colaterales, lo que va a suceder es que el valor de la moneda fiat va a ser inmune a las variaciones en la política monetaria, porque, de nuevo, la política monetaria se encuentra el tipo de interés en el 0%, y por lo tanto tendremos que explicar esas fluctuaciones en otra política pública muy distinta, que no es la política monetaria. Esa política considero que es la fiscal y la abordaré en la próxima charla. Entonces, tengamos esas críticas en cuenta de decir, vale, en este caso la política monetaria claramente no le influye, lo ilustraré con la evidencia empírica, y además, incluso si quisiera aumentar la oferta monetaria, el efecto tendería a ser nulo, a no ser que adquiriera un mal colateral. La siguiente teoría importante que explicaré en esta charla es la teoría neokeynesiana, que aquí, si la teoría monetarista puede ser una teoría de la política monetaria, esa visión, la teoría neokeynesiana la lleva a su máximo esplendor, precisamente porque orbita en torno a una regla muy básica, que es la regla de Taylor. Es decir, la política monetaria reacciona a la inflación, y en la medida en que esa política monetaria sea activa, es decir, que el valor de la variable que multiplica la inflación, si ese es superior a 1, tiende a reducir la inflación. Es decir, si los tipos de interés suben por encima de la inflación, esta tiende a reducirse. Es decir, mientras que mantengamos esos objetivos de tipos de interés estables, tendremos a tener un nivel de precios estable. Y esto es muy importante porque si la política monetaria es pasiva o activa, es decir, si el valor de la variable que observamos, que multiplica, obviamente, a la inflación menos el objetivo de inflación, si este es superior a 1, si este es activa, los tipos de interés contrarrestan a la inflación y por lo tanto no hay ningún problema. Pero claro, ¿qué sucede cuando el tipo de interés está en el 0%? ¿Qué sucede cuando la política monetaria pierde efectividad? ¿Qué sucede cuando el Banco Central deja de tener el poder de influir en el nivel de precios? Y esto es lo que estudio. La teoría neokeynesiana presupone precisamente que cuando la política monetaria es activa, que es lo que menciono en esta diapositiva, los tipos de interés se incrementan
a mayor ritmo que la inflación, por lo tanto no hay ningún problema, controláis el gasto agregado y no existe ningún tipo de reacción en el nivel de precios. Pero claro, cuando cuando la política monetaria es pasiva, es decir, cuando la política justo, que este valor es menor que 1, el que estoy comentando, entonces lo que sucede es que hay una indeterminación porque el Banco Central deja de poder reaccionar a estas variaciones en el nivel de precios y por esa razón sucede una indeterminación. Y esta indeterminación es la que la teoría keynesiana argumenta que sucederá en el Zero Lower Bound. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que hay otro actor fundamental a la hora de explicar el valor de la moneda fiat, que es el emisor. Recordemos lo que estaba comentando al principio de la conferencia. La moneda fiat es un activo financiero, es una deuda de alguien, y si, por ejemplo, yo os emito una deuda por mi parte, computaréis la solvencia percibida de mí como agente en el valor de esa deuda. Lo mismo sucede cuando se atesora moneda fiat, se tiene en cuenta la solvencia del Estado. ¿Y la solvencia del Estado de qué procede? Del Tesoro. Por lo tanto, la crítica fundamental que yo hago a la argumentación de esta indeterminación en el nivel de precios que sucede en el Zero Lower Bound, que evidentemente hay otra área de la política pública que puede seguir influenciando a nivel de precios, sin necesidad de que se tengan que recurrir a otro tipo de políticas monetarias, dado que el tipo de interés está anclado en el 0%. No se puede reducir de nuevo. Y eso lo ilustra la figura que al final ofrezco a continuación, que es que tanto el balance del Banco Central como la solvencia del Tesoro influyen de forma conjunta en el valor de la moneda fiat. Se puede ver de manera muy simplificada como, por un lado, control de la oferta monetaria y, por otro lado, control de la calidad de esa oferta monetaria. Que al final, ¿cuál es el respaldo de una moneda fiat si el emisor es el Estado? La deuda pública, los superávits esperados, que es lo que comentaré. Por lo tanto, esa indeterminación que estoy comentando en el Zero Lower Bound no tiene por qué suceder dependiendo, evidentemente, de la política fiscal del Estado, que es lo que explicaré con la teoría fiscal del nivel de precios, que es que, como estaba comentando, la moneda fiat es un pasivo del Estado. Podría desarrollar esta idea, pero digamos que, y esto lo podemos discutir en la jornada de preguntas, al final es un derecho que tienen los tenedores a saldar las obligaciones tributarias con el propio Estado. Por eso consideramos que la moneda fiat es un pasivo del Estado y por eso consideramos que la solvencia de ese Estado es esencial a la hora de explicar el valor de la moneda fiat. Por lo tanto, tenemos que la proposición básica de esta teoría, que ya explicamos Paco Capilla y yo en una conferencia hace unos meses para el Juan de Mariana, es que el nivel de precios se ajusta de manera que el valor de la deuda se equipara a aquel del valor descontado y esperado de los superávits esperados. Pensemos en esto como en el caso de una acción. El valor de una acción depende del valor esperado y descontado de los dividendos. Toda aquella distorsión supone una burbuja fuera de su valor fundamental. Cualquier pasivo estatal, en la medida en que es un activo financiero, sigue las mismas reglas económicas. Lo que ocurre es que, claro, los flujos de caja, en el caso de una acción, son los dividendos, pero los flujos de caja, en el caso de la moneda fiat, ¿qué son? Los superávits esperados del Estado. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final puede parecer una perogrullada, ¿no? Es decir, obviamente, pues la política fiscal, si un Estado emisor es insolvente, evidentemente va a afectar al valor de la moneda fiat. Pero claro, cuando ahí se abren un abanico de posibilidades para la política fiscal y para la política monetaria a la hora de seguir los objetivos de estabilización macroeconómica, esto juega un papel fundamental en las economías de hoy en día. Porque ya podemos dejar de pensar en la política, en la estabilización del nivel de precios en base únicamente a los tipos de interés, sino también en base a la política fiscal, a los superávits esperados. La idea fundamental ahí es asegura la solvencia a largo plazo del Estado para estabilizar en el valor de la moneda fiat. Y ahí, obviamente, las autoridades fiscales, en el Zero Lower Bound y en cualquier otra situación económica, fiscal, monetaria, tienen un papel fundamental a la hora de decir, pues podemos estabilizarlo creando una serie de reformas fiscales a largo plazo. Que bueno, podemos poner ejemplos, pero por continuar con, digamos,
un resumen de todo lo anterior y digamos una síntesis que yo creo que es la que ofrece la teoría de la liquidez. Porque esta es una ecuación muy larga, pero digamos que ya hemos dicho que el valor fundamental del activo financiero, que es la moneda fiat, es el activo que tiene como activo. Y obviamente como activo en el sentido amplio, porque muchos me diréis que, por ejemplo, los superávits o que los impuestos están en la cuenta de resultados, no en el balance, pero bueno, digamos, todo aquello que puede ofrecer un canal de reflujo. Entonces, lo que ofrezco aquí en esta ecuación es que el valor total del endeudamiento estatal tenemos M y B, que es, por un lado, M, la oferta monetaria del Banco Central, la oferta monetaria en total, más la oferta de bonos estatales. El valor de eso depende de los canales de reflujo. T por Q por P, que es el valor nominal de la producción nacional que se apropia el Estado. El VMA responde al valor de los activos, el valor de los activos, tanto tributarios como no tributarios, que tiene el Banco Central. Que, de nuevo, no es más que otro canal de reflujo. Los superávits que estaba comentando antes son un canal fundamental, pero no es el único. Y eso es lo que nos aporta la teoría de la liquidez. Es decir, el valor fundamental de un activo financiero, como es la moneda fiat, claro que procede de los superávits, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los activos del Banco Central que no estamos teniendo en cuenta? El VMA. Y, obviamente, la demanda autónoma de moneda fiat, que es la última variable que encontramos en esta ecuación. Podemos entender esta visión como una agrupación de la teoría monetarista, que es focalización en la cantidad, la teoría neo-keynesiana, que es, obviamente, la política monetaria sigue jugando un papel fundamental en la determinación de la moneda fiat. Y, por otro lado, la teoría fiscal, que es decir, prestemos atención a la política fiscal del Estado. Y, obviamente, otros factores, los activos del Banco Central, como la demanda de moneda fiat, todos ellos son muy importantes. Y, finalmente, para, digamos, ilustrar un poco todo esto que he comentado, que puede ser muy abstracto, pero que realmente tiene plasmación en la realidad, es que lo que estoy comentando, que es que si la política fiscal, que si en el Zero Lower Bound la política fiscal del Estado es activa, es decir, no reacciona mecánicamente a los superávits, sino que se interpreta como un mecanismo de política pública macroeconómica para estabilizar el nivel de precios. ¿Qué sucede ahí? Pues tenemos un experimento en la vida real, que es Estados Unidos después de la Gran Recesión. Tuvimos un periodo enorme en la que nos ubicamos en el Zero Lower Bound. Muchos economistas predijeron espiral deflacionaria, volatilidad en el nivel de precios. Problema, que no agrupas, que no consideras la política fiscal a la hora de decir, vale, si la política fiscal es activa, pues el nivel de precios se mantiene determinado. De la misma manera que los neokeynesianos consideran que cuando la política monetaria es activa, el nivel de precios se mantiene determinado. Quiero decir, que es ambas facetas interaccionando, acaban influyendo en el valor de la moneda fiat. Por lo tanto, tenemos Zero Lower Bound. ¿Qué sucede? ¿Inestabilidad del nivel de precios? No. ¿Por qué? Como podemos observar, las tasas de inflación se mantuvieron estables en el 2%. Tras la gran recesión, esa caída del nivel de precios se puede atribuir a una mayor demanda por motivo de precaución que sucede después de toda recesión y finalmente una estabilidad de la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque es evidente que en este tipo de situaciones el Tesoro no va a seguir una política fiscal pasiva. El Tesoro va a intentar estimular el nivel de precios como pueda para alcanzar ese objetivo macroeconómico de una inflación estable y no una inflación volátil como la que predecían los neo-keynesianos, los keynesianos clásicos y los monetaristas. Y ahí se pueden ver numerosos artículos en el Wall Street Journal donde lo explicaban. Claro, aquí tenemos otro experimento monetarista que es en esta diapositiva, que es decir, el Banco Central amplió, tal y como proponían los monetaristas, su balance. Como se puede observar en esta ecuación. De hecho, se cuadruplicó esa base monetaria. ¿Qué predicen los monetaristas? Inflación. ¿Qué sucedió? No hay inflación. ¿Por qué? Porque con bonos de buena calidad, en el Zero Lower Bound, ambos son sustitutos perfectos entre ambos. Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo es que, en primer lugar, el nivel de precios puede mantenerse estable y determinado en el Zero Lower Bound. Y esto puede parecer una perogrullada de nuevo, pero es que actualmente las políticas macroeconómicas no consideran estos factores a la hora de estabilizar la inflación. De hecho, incorporando estos tanto a la teoría keynesiana como a la monetarista como a la austríaca, se puede, digamos, crear una teoría general
del valor de la moneda fiat, tal y como yo creo que ofrece la teoría de la liquidez y tal y como yo creo que hay que profundizar. Y al final, y al fin y al cabo, combinando tanto la política fiscal como monetaria, acabamos entendiendo el valor de la moneda fiat. Por un lado la cantidad y la calidad, y por otro lado también la calidad, que es lo que ofrece la política fiscal. Y finalmente, esto es lo que también ilustran autores como Sims o como Cochrane o como Sargent, que ofrecen numerosos eventos históricos donde esto sucedió. Por lo tanto, la mayor lección que ofreceré en esta conferencia es que incluso cuando la política monetaria no tiene ningún efecto, como es en el Zero Lower Bound, dado que la política fiscal puede influir y dado que la política fiscal puede plasmarse a través de diferentes tipos de actividades, entonces ahí hay un ámbito de posibilidades para entender el valor de la moneda fiat que es muy rico y que precisamente nos permite ver en el Zero Lower Bound. Porque claro, la política monetaria de nuevo no era efectiva, la política fiscal acabó ayudando a esta estabilización del nivel de precios. Muchas gracias.